Hola, hola Astro Leaders. En este episodio vas a descubrir cómo los principios de John Dewey, uno de los grandes pensadores de la educación moderna, pueden ayudarte a transformar tu manera de enseñar, de aprender y de entender la educación en pleno siglo XXI. Al final de este video tendrás 3 beneficios claros. Primero, comprenderás qué significa realmente aprender haciendo. Segundo, descubrirás cómo convertir el aula o tu entorno educativo en una comunidad democrática de aprendizaje. Y tercero, reflexionarás sobre cómo la educación puede ser más que una preparación para la vida. Es más bien la vida misma. Así que si eres docente, estudiante o simplemente alguien interesado en mejorar la forma en que aprendemos, este episodio es para ti. Ad Astra. Tu educación, tu crecimiento. Con el Dr. Jesús Flores. Síguelo en todas las redes sociales como @drjesusgflores. Te voy a hablar de John Dewey. Él nació en 1859 y fue uno de los filósofos y educadores más influyentes del siglo XX. Fue de verdad un hombre adelantado a su tiempo. Mientras muchos veían la educación como un entrenamiento para el futuro, Dewey nos dijo algo revolucionario. La educación no es una preparación para la vida. La educación es la vida misma. Yo recuerdo que conocí a Dewey cuando cursé mi maestría en desarrollo docente. En ese momento estábamos estudiando a los grandes educadores, a Piaget, Montessori, Freire, y me llamó la atención que Dewey no hablaba de educación como una teoría, sino como una práctica viva. Él hablaba de una experiencia cotidiana. Su enfoque principal era el pragmatismo educativo, o sea, se centraba en una pregunta muy simple pero poderosa. ¿Qué sentido tiene aprender algo que no podemos aplicar a la vida real? Y esa pregunta sigue siendo más relevante que nunca en nuestra era digital. El primer gran principio de Dewey es el aprendizaje por experiencia, o como él lo llamaba, learning by doing. Para Dewey, el conocimiento no se transmite, más bien se construye a través de la acción. O sea, un estudiante no aprende realmente sobre física solo escuchando una clase. Aprende cuando experimenta, cuando toca, cuando prueba o también cuando se equivoca. Y esa es una lección que sigue siendo muy actual. En tiempos donde la inteligencia artificial, las pantallas y la información están a un clic, lo que necesitamos no es memorizar más datos, sino aprender a pensar críticamente, experimentar y también a resolver problemas reales. El aula ideal, según Dewey, es un laboratorio donde los estudiantes se enfrentan a situaciones auténticas. Por ejemplo, en su famosa School Laboratory en Chicago, los niños aprendían sobre matemáticas mientras cocinaban o sobre historia mientras trabajaban en proyectos comunitarios. Cada experiencia era una oportunidad para aprender algo que tuviera sentido en su mundo. Para Dewey, la escuela debía ser un reflejo de la sociedad que aspiramos a construir. O sea, una comunidad donde todos participaban, dialogaban y colaboraban. El aula, él decía, no debe ser un espacio donde un maestro habla y los demás escuchan, sino un espacio donde se aprende a vivir juntos, a resolver conflictos, a respetar las diferencias. Este principio tiene una fuerza tremenda hoy, en una época en la que la polarización y la desinformación crecen. Educar para la democracia no significa enseñar civismo de memoria, sino practicarlo todos los días, escuchar, debatir con respeto, cooperar, y eso Astra Leaders también se aprende. Dewey entendía que cada persona aprende de forma distinta. Por eso defendía una educación basada en los intereses, curiosidades e impulsos naturales del estudiante. El impulso de comunicar, de construir, investigar y también de expresarse. Cuando un maestro conecta lo que enseña con lo que el alumno vive o siente, el aprendizaje se vuelve significativo.
Y esa es una de las grandes tareas del docente moderno, transformar la curiosidad en conocimiento. El rol del profesor, decía Dewey, no es llenar la mente de información, sino guiar, facilitar y crear condiciones para que el estudiante descubra. Para Dewey, toda educación auténtica tiene una dimensión ética. No se trata solo de formar personas competentes, sino de formar ciudadanos responsables. El conocimiento, si no mejora la vida colectiva, se queda incompleto. Por eso, insistía en que la escuela debía cultivar 3 virtudes fundamentales. El primero de ellos es la fuerza, o sea, la iniciativa y la perseverancia. El segundo es el juicio, es decir, la capacidad de pensar críticamente, y el tercero, la sensibilidad, o sea, la empatía hacia los demás. Hoy más que nunca, en un mundo saturado de información, formar esas 3 cualidades, fortaleza, pensamiento y empatía, es vital. Ahora, te preguntarás si un siglo después sigue siendo vigente las ideas de John Dewey. Yo te voy a decir totalmente. En una era de inteligencia artificial, automatización y cambios constantes, Dewey nos recuerda que la educación no puede limitarse a preparar para un examen o para un empleo. Debe de preparar más bien para la vida, para la incertidumbre, para la colaboración y para el pensamiento autónomo. Sus ideas sobre el aprendizaje activo y la escuela como laboratorio social siguen inspirando proyectos educativos en todo el mundo, y quizás más que nunca necesitamos volver a esa visión, una educación viva, participativa y profundamente humana. Mis queridos astralíderes, si algo podemos aprender de John Dewey es esto: la educación no se trata de llenar cabezas, sino de encender mentes. Cada experiencia puede ser una oportunidad de crecimiento y cada escuela un espacio para construir una sociedad mejor. Si este mensaje te inspiró, no olvides, por favor, dejar tu like en este episodio, compartirlo con otros educadores y también, claro, suscribirte al canal, porque recuerda, Adastra, tu educación, tu crecimiento. Yo me despido, soy el Dr. Jesús Flores. Nos vemos el próximo jueves en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao.